Bienvenidos a la entrevista de France 24. Nuestro invitado de hoy es el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer. El presidente Zelensky repite que cree que Ucrania puede ganar la guerra en 2023. Hemos oído al jefe de Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos expresar dudas al respecto. El presidente francés y el canciller alemán dicen que será una guerra larga. ¿Sinceramente cree que en definitiva pueden ganar esta guerra este año? Si no creemos que podemos ganar esta guerra, entonces ¿por qué estamos luchando? Queremos que esta guerra termine. Más que cualquiera en el mundo, por supuesto que ese es nuestro objetivo. Y estamos tratando de movilizar todos los recursos para eso. El presidente Putin ha dicho que quiere seguir. Parece que su estrategia es una guerra de desgaste, esperando dejar a Ucrania sin resistencia, sin armas, sin municiones. Y hay algunos sectores en Occidente preocupados porque la corriente en el campo de batalla esté cambiando en contra de Ucrania en este momento. Creo que esos sectores deberían ocuparse de sí mismos. La corriente no está cambiando porque Ucrania está luchando por la causa correcta. En esencia, Ucrania está luchando contra el derecho del más fuerte a atacar al más débil. Contra el derecho del más fuerte a imponerle su voluntad al vecino, al que considera más débil. Defendemos la ley internacional. Defendemos la Carta de las Naciones Unidas y, por lo tanto, la verdad está de nuestro lado. Entonces, todos los que creen en la verdad y en la necesidad de respetar la soberanía y la integridad territorial de los países deberían estar de nuestro lado. Lo que ustedes necesitan es, por supuesto, sanciones, dinero, pero quizás lo más importante sea armas. Hubo un acuerdo para enviar tanques a Ucrania, pero ¿qué está pasando entre el acuerdo y la realidad? ¿Cuál es la situación de este asunto fundamental para Ucrania? Necesitamos armas, sanciones, dinero y solidaridad. Y entre esos 4 elementos, cada país del mundo puede escoger cuál es el mejor para sí mismo. Por ejemplo, si un país del sur global no quiere enviar armas, puede expresar solidaridad política con Ucrania y con los principios que defiende, votando a favor de las resoluciones respectivas en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Otros pueden enviar armas, otros pueden dar dinero, otros pueden imponer sanciones. Hay muchas maneras de apoyar a Ucrania. En cuanto a la coalición de tanques, sí, existe. Ya se están llevando a cabo algunos entrenamientos con tanques. Algunos países están resolviendo asuntos con las piezas de repuesto para los tanques que quieren desplegar en Ucrania. Entonces, no dudo de que este proceso está en marcha y solo es cuestión de tiempo para que los tanques ¿Semanas, se entrenen. meses? Semanas. Y los aviones de combate, sobre esto todavía no ha habido un acuerdo. ¿Usted cree que sería bueno anticiparse? Este es un proyecto a más largo plazo, pero no demasiado largo. Los aviones no deberían considerarse de manera aislada, por eso no hablamos de aviones, sino de plataformas. Los aviones también son importantes como parte del sistema de defensa aéreo para abatir misiles rusos que atacan nuestra infraestructura energética clave y matan civiles. La estrategia en cuanto a los aviones es diferente en comparación con otras armas. En el caso de las armas anteriores, normalmente funcionó de la siguiente manera. Primero, se anunció la decisión de entregar armas y después se organizaron entrenamientos para que los soldados ucranianos aprendieran a usar esas armas. Ahora, nosotros proponemos invertirlo y empezar primero los entrenamientos para los pilotos ucranianos mientras se toma la decisión final sobre los aviones. ¿Pero esto significa que cree que los F-16 o los MiG eventualmente se enviarán a Ucrania, a pesar de la oposición en Washington y en otros lugares? No veo oposición en Washington ni en otros lugares. Creo que más bien deberíamos hablar de un proceso de toma de decisión. Es cierto que todavía no se han tomado decisiones, pero no tengo duda de que estas decisiones se tomarán. Mire, desde febrero del año pasado en Ucrania, sabíamos que debíamos recibir 7 tipos de armas para ser capaces de detener a Rusia y sacarla de Ucrania. En 12 meses,
hemos recibido 6 de 7. Las llamamos las 7 grandes. Y 6 de las 7 categorías ya están completas. Y cada arma, cada categoría, empezó con un no, que al final se volvió un sí. Entonces no tengo dudas de que el mismo patrón aplicará para los aviones. Usted ha dicho que mientras Vladimir Putin esté en el Kremlin, Ucrania está en problemas. Esto obviamente implica que debería haber un cambio de régimen en Moscú para que pueda haber paz en Ucrania. No solo Ucrania está en problemas, fíjense en los Balcanes, fíjense en África Central, donde los mercenarios Wagner, con el apoyo del gobierno ruso, están causando problemas y generando presión en los vecinos estables. Fíjense en Siria, fíjense en todas partes del mundo y verá que la estrategia del presidente Putin es la destrucción. Y también se enfoca en menoscabar la estabilidad en distintas partes del mundo. Porque la única posibilidad de que Putin gane por lo menos algo es generando inestabilidad. Rusia, y más específicamente el presidente Putin, no es solo un problema para Ucrania. Es un problema mundial. También es un problema para el sur global. Es un problema para el norte global. A nadie le interesa tener un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y del poder nuclear metiéndose con el mundo y tratando de desestabilizar la situación en todas partes. Entonces, mientras él esté ahí, habrá problemas. El mundo debería deshacerse de él. Eso es lo que usted propone. Porque algunos líderes en Occidente, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, dicen, no deberíamos acabar con Rusia. No hay que humillarlo. Hay que seguir hablando con él. ¿Usted cree que esto está mal? No he oído llamados para no humillar a Putin en varios meses. Esa narrativa existió antes de que empezara la invasión a gran escala en Ucrania. Y es una narrativa fallida. Solo las personas de Rusia deberían decidir quién liderará Rusia. La cuestión es cómo hacer que las personas de Rusia entiendan que Putin es también su problema y que su vida será mucho mejor sin él. ¿Qué pasa con China? China está diciendo que quiere mediar, ofrecer un plan de paz. También hemos escuchado que Estados Unidos le hizo una advertencia a China sobre el envío de ayuda letal a Rusia. ¿Cuál es su opinión en esas dos cuestiones relacionadas con China? Por supuesto, todo el mundo ve a China como un poder global y esperamos ver esas propuestas de paz. Que el señor Wang Yi, el jefe diplomático chino... Usted se reunió con él hace poco. Sí, lo anunció en Múnich. Tuvimos una reunión y hablamos sobre este tema. Veremos qué hay en ese plan y sacaremos conclusiones a partir de ahí. Pero debe haber ciertas líneas rojas. Y creo que la línea roja común que comparten China y Ucrania es el respeto absoluto e incondicional por la integridad territorial de los países. Y si cualquier país del mundo, no me refiero específicamente a China, si cualquier país del mundo envía armas a Rusia, significa que está ayudando a Rusia a violar la integridad territorial. ¿Indica que China lo está haciendo? Dije cualquiera. En este punto estoy diciendo que si cualquier país del mundo hace eso, significa que ese país está actuando en contra de los principios de la integridad territorial y los está destruyendo con sus propios suministros. Porque hay un detalle importante. Ucrania está ejerciendo el derecho a la legítima defensa, protegido por la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, enviar armas al país que se está defendiendo es legítimo. Significa que se está ayudando a que ese país se defienda, pero enviarle armas a un agresor significa volverse un responsable y un cómplice en el delito de agresión. Usted mencionó el envío de armas. El presidente brasileño Lula da Silva dijo que no enviaría armas a Ucrania, que no lo quiere hacer. Ustedes y los aliados occidentales tienen un problema, que es convencer a los países en Latinoamérica, África y Asia de que deberían apoyarlos. Lo hemos visto en las Naciones Unidas. Creo que usted irá allá para una nueva votación. ¿Por qué no se los puede convencer más?
Es una buena pregunta, pero creo que la respuesta correcta sería que hay una gran cantidad de maneras en las que los países se pueden expresar respecto a la agresión rusa contra Ucrania. Y si no pueden enviar armas, pueden apoyarnos políticamente, expresando solidaridad en las Naciones Unidas, por ejemplo. Pueden abstenerse de apoyar a Rusia en sus intentos por eludir las sanciones. Se pueden hacer muchas cosas. Mientras no estén ayudando a Rusia, siempre pueden encontrar maneras de ayudar a Ucrania. Pero ¿por qué hay tantos países haciendo esto? Porque algunos están engañados por la imagen de Rusia. Algunos han tenido históricamente buenas relaciones con Rusia. Y algunos tratan de seguir siendo amigos tanto de Rusia como de Ucrania. Algo muy difícil de hacer bajo estas circunstancias. Respetamos todas las opiniones que hay en el mundo, porque son naciones soberanas. Pero nuestro punto es muy claro. Nos estamos defendiendo. Y es legítimo apoyarnos. Rusia está atacando. Es ilegítimo apoyarlo de una manera u otra. ¿Espera obtener más votos a favor de Ucrania en las Naciones Unidas, donde debe haber una votación de la Asamblea General esta semana? Estamos trabajando en eso, definitivamente. Reunir votos en la Asamblea General de las Naciones Unidas es el ejercicio clásico de la diplomacia. Ahora estamos particularmente concentrados en trabajar con los países del sur global, a los que respetamos y que quieren expresar su solidaridad con Ucrania, porque nos acercamos al aniversario de la invasión a gran escala. Pero este es también el 9º aniversario del comienzo de la agresión rusa contra Ucrania en febrero de 2014, cuando se apoderaron de Crimea. Rusia ha violado literalmente cada norma del derecho internacional a partir de ese momento, y creo que es una decisión totalmente natural defender la ley internacional al apoyar a Ucrania. Dmytro Kuleba, muchas gracias por estar en la entrevista de France 24 y gracias a ustedes por sintonizarla.